días, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, el libro que tengo acá en la mano se llama Las Cartas del Boom y es de un grupo de investigadores, de académicos, que reunió la correspondencia entre Carlos Fuentes, García Márquez, Vargas Llosa y Julio Cortázar, las cuatro principales figuras del boom latinoamericano, y sacó este libro, editaron este libro realmente muy interesante. Es la correspondencia entre ellos cuatro, lo que demuestra el vínculo cercano que los cuatro tuvieron. Pasaron tantos años, esto pasó en los 60, en los 70, y se sigue hablando del boom, y entonces pensé, a raíz de este libro, conversar con algunos escritores que están hoy con nosotros, Josefina Delgado, Vicente Batista, Federico Jammer, sobre qué significó el boom, qué es el boom hoy, si tiene algún peso hoy, lo que fue el rol social y político que tuvieron estos escritores, un rol que hoy ningún escritor tiene, creo que en el mundo, lo que fue el fenómeno del boom. O sea, los temas son muchos y vamos a tratar en el tiempo que tenemos de desarrollarlos lo más posible. Josefina, vos viviste esa época, estabas en la facultad, lo mismo Vicente, ¿no? Federico un poco más joven, pero era un niño. Pero también, era un niño, pero fue tan fuerte todo esto. Y bueno, yo me acuerdo muy especialmente cómo fue mi ingreso a esta literatura del boom. Acababa de publicarse la novela de Carlos Fuentes, Aura. Es una novela breve, 1962. Yo acababa de ingresar a la facultad y vino un compañero, Hugo Rapoport, que era de la carrera de historia, un historiador que después fue conocido, sí, y me la prestó. Y ahí empezó todo. Y ahí empezó todo. Y ahí empezó todo. Porque ese año, a ver, Carlos Fuentes había publicado La región más transparente en el 58. Claro, y Los días enmascarados, un libro de cuentos. Pero, ojo, acá no llegaban esos libros. Es decir, llegaron mucho después, ¿no es cierto? Porque era uno de los problemas de nuestros países, ese aislamiento. ¿Por qué? Porque no existían los grupos editoriales que luego iban a llevar a todas partes, a veces tampoco llevan todo, pero bueno. Pero en ese momento era muy circunscripto a los países de pertenencia de cada uno. Ellos mismos. Yo vi una nota que habla Vargas Llosa y dice que ellos toman conciencia de ser latinoamericanos después de la Revolución Cubana. Eso mismo. ¿No es cierto? Ahí que es hasta donde, ese momento estaban en Europa, pero cada uno era mexicano, colombiano, lo que fuera. Ahí es donde se produce realmente el boom. Algo que luego explotó Barral, Carlos Barral, el editor, como editor, y realmente fue el que inventó. El premio Biblioteca Breve. Claro, pero él fue el inventor del boom, pero hay que tener en cuenta. ¿Y Carmen Balcells qué rol juega? Bueno, Carmen Balcells viene después. Hay que tener en cuenta que el propio Barral tuvo en sus manos 100 años de soledad y la rechazó diciendo que era una novela folclorista que le podía interesar a los colombianos pero no al resto del mundo. ¿Qué visión? ¿Quién la tuvo aquí en Paco sus manos? Porrúa es el que... No. ¿Quién la tuvo en sus manos y también la rechazó? ¿Quién? Boris Spivakov. Bueno, Centro Editor de América. Pero fíjate vos. Centro Editor de América Latina. Bueno, esa no la sabía. Y finalmente lo descubre Porrúa. No, Porrúa, pero hay que entender que en ese momento García Márquez, igual que Vargas Llosa, igual que Cortázar, que eran los tres que vivían en Europa, Carlos Fuentes vivía en México. Había pasado por Europa. Pero iba un montón porque era hijo de un diplomático. Claro, pero viajaba como hijo de diplomático. Pero los tres, Vargas Llosa, García Márquez y Cortázar, vivían pobremente. Hay que recordar que para mandar algunos capítulos de 100 años de soledad acá a la Argentina para que lo tome Porrúa, él tuvo que empeñar cosas. Correo en 3 veces. Exactamente. Y él lo contaba todo el tiempo. Sí, claro. Bueno, era parte de la mitología. Tenía que ver con... Ahora bien, es muy divertido otro momento cuando Porrúa dice... Acá hay una novela esencial. López Ausat, que era el dueño de Sudamericana, le manda una carta al de Planeta, Lara, el viejo Lara,
los dos españoles, y le dice, tengo para en el futuro catálogo una novela de Mujica Lainez, Bomarzo, que va a ser un éxito, y después un libro de un colombiano, un tal García Márquez, 100 años de soledad, que no sé qué pasará. Eso era como estaba García Márquez. Pero cuando que ya tenía varios libros. Sí, él tenía el libro buenos, publicado, libros pero muy buenos que además habían circulado acá. El coronel no tiene quien le escriba, la hojarasca. Pero tampoco, claro. Yo los conocí cuando viví en Barcelona y todavía eran amigos, Vargas Llosa y García Márquez, los dos, sobre todo Vargas Llosa. Y incluso estuve en lo de Carmen Balcells cuando se hizo la despedida monumental que le decían a Vargas Llosa que volvía al Perú. Sí. Y ahí estaba García Márquez, a los abrazos y con Mario, todos amigos. Año. Y eso tuvo que haber sido 74. Claro, en el 76 es cuando le da la trompada. Claro, claro, la trompada se la da en México dos años más tarde. Pero en el 74 ya el boom se había diluido. Sí, con el caso Padilla. Claro, bueno, no, pero de eso, no, el caso Padilla es en el 77. No, 71, mira, lo tengo muy fresco por este libro. Espera. 71, perdón, sí. 71, perdón. Es muy, déjame decir esto, en este libro se muestran las cartas el caso y el debate del caso Padilla con las cartas cruzadas que se mandaban. Justamente, pero yo tengo muy cerca el caso Padilla porque en aquellos años, en el 71, pues precisamente, con Mario Golov hacíamos la revista Nuevos Aires, que era una revista de ficción y pensamiento crítico. Sí. Y cuando sucedió lo de Padilla, hubo una editorial donde planteamos lo que estaba pasando con Padilla y la próxima entrega de la revista hicimos un número especial sobre el caso Padilla. Sobre el caso Padilla. Que fue como un parteaguas. Bueno, que se llamó Revolución, Conciencia Crítica o Conciencia Culpable. Y ahí se hizo una mesa redonda, grabamos en mi casa, una suerte de mesa redonda con Noé Gitri, Ricardo Piglia, Portantiero, nombres que voy recordando, Oscar Landi, sobre el tema Padilla. ¿Y Federico dónde estaría en ese momento? ¿En el jardín de infantes todavía? ¿Dónde estaba Federico? Claro, yo estaba pensando, cuando ella dijo estaba gateando. Cuando Josefina dijo recién que el boom se había terminado en el 74, yo empecé a leerlo. 71. Bueno, yo empecé a leerlo en los 70. Claro, porque en mi adolescencia. Pero por edad, claro. Claro. ¿Y claro, qué fue lo primero que leíste? ¿100 años de soledad? No, yo empecé por Cortázar, supongo que porque era argentino. Sí. Bueno, después leí todo. Y qué sé yo lo recuerdo como un momento en el, no sé, como sentirte latinoamericano, sentir un montón de cosas que no te enseñaban en la escuela, digamos. Y me gustaba mucho. A mí me pasa que para mí el boom se termina de algún modo mucho más tarde. Tenés toda la razón. Mucho más tarde. Cuando uno en dice el 79. Que se termina en el 71, creo que a lo que uno alude a la armonía entre ellos, a la postura de ellos, la amistad enorme que tenían. Claro, que algunos siguen apoyando a Cuba, todos, en realidad, menos. Josefina, vos sos profesora, yo te pido en 2 palabras como para el que no lo sepa contar qué fue el caso Padilla, porque habrá gente que dice, ¿qué es eso? Claro. ¿Te lo cuento, lo contás o lo va a contar Josefina? Le he dado esa cosa didáctica. No. Además hay otra cosa, más allá de ser profesora, que sin duda vale, lo lamento, que es haberlo vivido siendo como joven estudiante universitaria, recién recibidita, digamos, adherir a la Revolución Cubana. ¿Quién porque no? Eso es lo que eso es lo que, no, ¿quién no? Mucha gente no. Pero digamos, ver cómo se desmoronó eso en lo que uno había creído. ¿Y cómo fue? Porque entonces Eberto Padilla era un poeta que de pronto publica un libro de poesía que era crítico, como puede ser la poesía, ¿no es cierto?, en relación con el régimen de Fidel Castro, y lo lee públicamente y aparece alguna nota y entonces lo detienen
porque las cosas hay que contarlas. Si vos algo estás en desacuerdo, lo como decís realmente también. son. Yo no, todo lo que está contando es rigurosamente cierto. Hay un documental que se dio este año en el Bafisi, el Festival de Cine Independiente, de un director francés, al que le permitieron entrar a los archivos en La Habana, donde está grabado, son horas y horas de grabación, esa sesión en la cual Heberto Padilla, luego de haber estado preso y haber sido maltratado y aislado y un montón de cosas más, sí, sale de la prisión, porque hay reacciones en las cartas del BUM. Acá se ve, está muy mostrado, en el libro se ve. La cantidad de Hay intelectuales, reacciones, inclusive europeos, exacto, de todo el mundo. de todo sí. el mundo. Pero ¿con qué condición? Con la condición de hacer una autocrítica que era absolutamente mentirosa, porque después Padilla se va a ir de Cuba apenas pueda, pero en la que además, y es horrendo verlo, involucra a otros escritores que en ese momento están presentes, incluida su esposa, Belkis la poeta Kusamlet. Belkis Kusamlet, que acaba de publicar un libro. Es una mujer ¿Ahora? muy grande. Mirá. Ahora, yo todavía no tengo claro, digamos, dónde va a estar, si uno puede tenerlo, todo eso. Donde cuenta la verdad del caso Padilla. Bueno, perdón. Entonces, allí... No, bueno, la verdad creo- de ella, del caso Padilla. Y la verdad de ella que estaba Yo siempre ahí. le escapo, Que esta es la estaba ahí. verdad, esta no es la verdad. Sí, bueno, pero estaba ahí. Es lo que... Vos no estabas, yo tampoco. Yo Con tampoco. las cartas, acá lo vemos, se reproducen estas cartas de protesta de Totalmente. intelectuales, la firma Vargas Llosa, la firma Carlos Fuentes, la firma Totalmente. Cortázar y no la firma García Márquez. Porque cuenta García Márquez, eso es de otro libro sobre el boom, que a él se la pidieron, que alguien la puso y que él pudo avisar que no quería firmar. Y apareció el nombre en la primera carta, en la segunda ya no Exactamente, aparece. ya no. Hay un libro muy Y ahí se interesante produce- de Vargas Llosa que se llama Sables y Utopías, Ajá. de artículos, es reciente, donde cuenta también cómo fue desarrollándose todo eso. Y lo que dice José Donoso, el chileno, en su Que libro, fue parte del boom La historia también. personal del boom, Sí. él dice: nunca mi afición política había llegado al punto de apoyar radicalmente la revolución cubana. Por eso el caso Padilla no me afectó como a los Pero demás. los demás sí la apoyaron, Bueno, pero absolutamente, Sí, pero todos. vayamos por parte, Veamos. dijo Jacques. En primer lugar, en el año 62, Fidel Castro, en la segunda declaración de La Habana, establece que va a ser un gobierno socialista. Y con eso se consigue el bloqueo que aún continúa. En ese discurso, antes o después, dice que en Cuba va a haber total libertad de opinión, prensa y todo lo demás, siempre y cuando se haga dentro de la revolución. Todo lo que fuera en contra de la revolución va a ser que está considerado un enemigo y como tal perseguido por la justicia. Es bastante manejable todo eso. Es cierto, cuando Padilla se elabora esa vergonzante autocrítica que no se la cree nadie, porque ni siquiera era su lenguaje, estaba repitiendo de memoria o Le leyendo hicieron lo que le firmar habían eso para escrito. soltarlo. Le hicieron firmar eso para soltarlo. Claro. Para liberarlo. Claro, exactamente. Sí, digamos que muy decente no es, ¿no? Pero bueno. ¿Muy qué? Decente. ¿Muy qué? Decente. ¿Decente quién? Poner condiciones. Por supuesto que no, pero tampoco es muy decente, y con esto no quiero crear héroes, la actitud de Padilla. Sí, sí. Porque No. Padilla hizo lo que le dijo el patroncito, firmó todo, y después, bueno, pobre hombre terminó borracho, se murió borracho. Muchos se fueron de Cuba. Muy mal. Padilla estuvo Ahora, en la perdón, Argentina. a partir Claro. de esa, Ahora voy a contar. a partir de pronto se mezcló a Fidel Castro con Stalin, y entonces vino todo lo que fue el stalinismo a esa isla del Caribe donde estaba pasando
eso solo con ese escritor, y lo que decís es cierto, él además se encargó... Eso solo... No, a ver, perdón, Cristina, yo creo que entrar demasiado en el tema de la revolución nos va a llevar todo el programa. Va a llevar todo el tiempo, incluso es cierto lo pero que quiero hizo... añadir, por ejemplo, el énfasis discursivo de Fidel Castro cuando habló de la homosexualidad y cómo castigó y apresó. Bueno, está el libro de Reinaldo Arenas son todos también, errores, ¿no? Sobre ese tema. Son todos errores, son todos errores. Sí. La última vez que estuve en La Habana, y pedido por la hija doctora de Raúl Castro, ya la transexualidad funciona normalmente y todo lo demás. Así que es cierto que los preguntarle a ¿cómo se llama? El Reinaldo Arenas y demás. Todo eso funciona. Pero también es cierto que en Cuba en este momento se editan los poemas de Padilla. Así que hay que entender que hubo un cambio. Con esto no estoy elogiando lo anterior, lo estoy criticando, pero también estoy diciendo que a futuro pero nos va a llevar, vamos a volver al boom. Lo que dice Pepita es cierto. No centremos esto en el caso Padilla, porque si no nos vamos a ir. Yo a Padilla lo conocí porque vino a la Feria del Libro, debe haber sido en el 84 o el 85, las primeras ferias en democracia. Vino Berto Padilla a la Argentina. Totalmente. Yo no estaba aquí. Sí, yo lo conocí ahí en la feria. Lo recuerdo especialmente. Era un hombre muy culto, hablaba 5 idiomas. Seguramente, bueno, pero ahí pero esa fue la ruptura del grupo. Del grupo que se movía en forma homogénea, ¿no es cierto? Propulsaba, a mí lo que me impresiona, y leyendo este libro se ve claramente... El gran peso político que tenían estos escritores era impresionante. Bueno, pero fíjate impresionante. Una cosa, hay que entender algo que es esencial. Cuando triunfa la Revolución Cubana, Vargas Llosa tiene 23 años. García Márquez y Fuentes, que nacieron el mismo año, tienen 32. Y el más viejo es Cortázar, que tiene 41, 45. Pero son todos muy jóvenes. Son todos muy jóvenes. Esa revolución que nos movió a todos, porque claro, de pronto estaba una revolución socialista hablada en castellano y en una isla del Caribe, con los guerrilleros, el Che Guevara y todo lo demás, fue muy esencial para esos escritores, que de los 4, 3 vivían en Europa, por otra parte. Y que de pronto empiezan a aparecer los libros de La ciudad de los perros. Es el libro que lanza, si bien antes había publicado Los jefes, La ciudad de los perros, que gana el premio Seix Barral, es el libro que lanza a Vargas Llosa. Tiene 27 años. Era muy joven. En ese momento. Es un chiquilín de 27 años. De todas maneras, muy inteligente, porque realmente brillante, brillante son cuando brillantes, lo tratás. Bien, pero... Y bueno, yo retomaría lo que estabas diciendo vos, que vos lo leíste después. Sí. Cuando uno dice termina el boom, no quiere decir que ese fenómeno maravilloso se acaba. No, y además ellos siguen escribiendo y libros muy importantes. Totales. Así que vos te acercaste a lo que estabas hablando me hizo acordar a mí me gusta mucho Augusto Monterroso. Me gusta gente que no estuvo precisamente en ese boom. Rulfo. Y por ejemplo, Roa Bastos, yo para mí el libro de ese Pedro Páramos del 54. Sí, pero son anteriores. Pero ni Borges, ni Roa, ni nada. Ellos consideran, de todas maneras, el libro es interesante por eso, por muchas más cosas, digamos. Ellos hacen un friso donde entran y se mencionan otros escritores latinoamericanos. Totalmente. ¿No es cierto? Que están, porque Jorge Edwards, la foto lindísima que está en la tapa del libro y que aparece en todas partes, está Jorge Edwards, chileno. ¿Perteneció al boom? No, a eso que se llama boom como fenómeno sociocultural, pero era leído en esos momentos y vivía en Barcelona y publicaba y circulaba al mismo ritmo que los demás. Bueno, y era amigo y yo estaban quiero hacer ahí. una reflexión, solamente quizás para molestarlos, pero Augusto Monterroso dice en un momento, un poquito después de esa época, que él no se mete en política porque la política, para lo único que sirve cuando los escritores trabajan en política, es para vender libros. Mira. Sea uno de izquierda o de derecha. Bueno, pero fíjate, eso es en Latinoamérica. Donoso dice en su libro, cuando empezaron aquellos que no habían sido
tan difundidos y tan incluidos y todo lo demás, a criticarlos, los criticaban precisamente porque decían que lo que hacían era marketinero, que lo hacían para vender libros, todo lo demás, ¿no es cierto? Ahora, cuando hay... ¿Puedo contar una anécdota? Sí. En el 62, en Concepción, en Chile, se hace un congreso de escritores latinoamericanos que es como un acontecimiento único. No había. Lo organiza Gonzalo Rojas. Y José Donoso, que había publicado hasta ese momento un libro de cuentos y una sola novela, Coronación, que nadie le juzgó importante, que la crítica, nada, había leído La región más transparente de Carlos Fuentes y había quedado fascinado. Se entera de que Carlos Fuentes va a ese congreso de Concepción. Entonces lo va a esperar al aeropuerto. Dice, yo fui como un fan, claro, llevando el librito que yo había conseguido en Buenos Aires, porque Pepe había vivido en Buenos Aires y acá logró libros que en Chile no estaban. Se acerca a Carlos Fuentes y le dice, señor, mire, yo... Y Carlos Fuentes le dice, perdón, tú eres José Donoso, ya lo había leído. Los dos fuimos al mismo colegio, el Grange, en Chile. Yo unos cursos más abajo que tú. Y he leído tu novela Coronación y voy a proponer que se traduzca al inglés. Y así fue. Y así fue. Claro, porque otra cosa que es importante decir, leyendo estas cartas uno lo ve, entre ellos se ayudaban mucho. Pero por supuesto, capaz que competían, qué sé yo, pero se ayudaban. Por supuesto. Cuando sale 100 años de soledad, García Márquez se convierte en millonario de un día para el otro. Claro, bueno, pero Vargas Llosa escribe todo un trabajo sobre García Márquez. Bueno, la historia de un deicidio. Bueno, la historia de un deicidio. La historia de un deicidio. Pero Vargas Llosa, que tenía ya prestigio, andaba ahí tratando de pagar las cuentas. Y el mismo García Márquez dice, bueno, ahora trataré de cumplir con todas mis deudas. Claro. ¿No es cierto? Bueno, pero fíjate un detalle que hay que tenerlo en cuenta. Yo dije antes, y es rigurosamente cierto, que el boom es un invento de Carlos Barral, que le vino muy bien. No, yo no estoy muy bien. La idea de la unidad. Esa es tu verdad. Bueno, te digo porque lo viví, además. Sí. Fue un invento de Carlos Barral que, por supuesto, tenía estos escritores de primera, los lanzó y fue maravilloso. Ojo. Pero fue también un gran negocio, que no termine, pero hay que agradecerle a Barral que haya hecho eso, porque nosotros, escritores o lectores de América Latina, estábamos muy alejados de esos autores. Claro, claro. Nosotros leíamos más literatura francesa, inglesa, incluso norteamericana, pero no leíamos a los latinoamericanos. Fue un descubrimiento para eso todos. Desde Europa nos trajeron la literatura latinoamericana, lo que se entendía. A partir de ahí, yo le agradezco profundamente a Barral que haya hecho eso, más allá de que sea un hecho comercial, porque el boom, y yo tuve discusiones por eso, de ninguna manera significó una ruptura con formas y demás, no, porque la escritura de Vargas Llosa nada tiene que ver con la de Cortázar, la de Fuentes nada tiene nada que ver con la de García Márquez, para tomar estos pero cuatro. Fue una ruptura ninguno de ellos, no es el modernismo, el romanticismo, nada de eso. Cada uno hizo su propia escritura. Ahora bien, vos lo que perdón que no terminé. Perdón. Es que ellos no se propusieron pero ninguno. De pero no se puede tomar. Pero no se puede tomar el boom como a partir de esto es lo que pasó con Rubén Darío que rompe. No, el boom latinoamericano, esos autores fueron todos grandes autores, los seguimos leyendo con pasión, pero no modificaron las formas, ni no crearon nuevas estéticas, no. Pero eso es otro tema. Yo quiero llegar a... Podés no estar de acuerdo, no digo, pero quiero llegar a esto. Cuando muere Franco, y yo vivía en España, Barral intenta, como hay una apertura, hacer el boom de la literatura española. Fracasa de cabo a rabo. Es decir, él vio el negocio con América Latina y ahora vamos a hacer, se acabó la dictadura, vamos a empezar a... Y no es tan simple la cosa. Y no hay nadie, no hay nadie. Entonces fracasa. ¿Por qué fracasa? Porque no tiene elemento
¿Por qué triunfó? Porque tenía a Vargas Llosa, a García Márquez y a Cortázar y todo lo demás. No, pero yo, desde mi humilde opinión, creo que hay sí registros de cambio de cosas. No sé si hay algo semejante a Rubén Darío, con un cambio de estéticas. Y sé que todos escriben distinto, pero en lo personal, la lectura de Cortázar, cuando uno empieza a ser escritor y argentino, sí, es una escritura fundamental, porque sí, viene, es como el colofón de un montón de gente anterior, de gente que ha escrito en argentino, que le han puesto como una bomba a la lengua literaria argentina, y que a todos los de mi generación nos ayudó a escribir. Pero sin duda. Entonces, todo eso es rigurosamente cierto. Porque ellos lo dicen en las cartas. Es rigurosamente cuando cierto. García Márquez está terminando de escribir 100 años, dice, esto me ha llevado tanto, pero yo cambié porque ahora el narrador sí, no va. Entonces, cambiaron, perdón, sí, la estética. Pero aura, a lo mejor Aura cambia todo. A lo mejor me expresé mal. Yo quiero decir que como hubo un movimiento surrealista, hubo un objetivista, hubo movimientos literarios que tenían una serie de autores que los representaban. García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar y Fuentes, para tomar estos cuatro, eran individualidades que todos ellos nos enseñaron, pero no eran movimientos literarios. Eso es lo que quise decir. El boom no fue un movimiento literario, fue la muestra de una serie de grandes escritores que cada uno traía su prosa, su escritura, y nos enseñaba. Pero ojo, no era no eran movimientos, eran individualidades. De todas maneras, merecen toda nuestra admiración y respeto. Absolutamente, marcaron. Que por supuesto marcaron. Acabo de decir que nos enseñaron, nos devolvieron, nos hicieron leer en lengua española. Claro, por empezar. Yo quiero decir que de estos cuatro autores, el único que está vivo es Vargas Llosa. Y es no el solo más joven. Es el más joven. Pero ya tiene, creo que 88, ¿no? Sí. 88. Acaba de sacar una nueva novela, salió ahora, en estos días. Acá la tengo, Le dedico mi silencio. La empecé a leer, pero leí poquito. Miren, acá tengo marcado lo que leí, por dónde voy. Por ahora viene muy bien la novela. Y es como una especie de homenaje a la música peruana, a los valsecitos peruanos. Es de esas novelas, estos autores, eso lo tienen todos ellos. Te atrapan y no lo puedes dejar de leer. Es tarde, me quiero ir a dormir, bueno, un capítulo más, bueno, es eso. Y bueno, valoro mucho eso. Hay que poder hacerlo, ¿eh? Yo que hablé menos que vos, quiero decir que... Hablaste menos porque estás más callado hoy, sí, ¿no? Dale que me tengo que ir al corte. Quiero decir que también Cortázar, que es el que más me interesa de todos porque es de acá, sí, fue también una imagen que a la gente de mi generación nos ayudó mucho a pensar una figura de escritor que no fuera pedante, pero trascendió lo literario, era un modelo, ¿no? Sí. Y eso es re importante también. Marcó. ¿Puedo contar una anécdotita en relación? Y no me tengo que ir. Bueno, la retomo después. Cortísima. Pero muy corta. Mirá la cara. Cuando vino Carlos Fuentes a Buenos Aires en el año 2001, yo era subdirectora de la Biblioteca Nacional y él dio una conferencia. Cortázar, Carlos Fuentes. Allí. Luego nos fuimos caminando a la Embajada de México, perdón. ¿Y a quién le dedicó Carlos Fuentes la conferencia? A Cortázar. A Cortázar, porque dijo que era el mejor amigo y que ese era un homenaje a la amistad. Eso se ve muy bien en estas cartas, las cartas entre Carlos Fuentes y Cortázar, que son muchos. Digo una última cosa y nos vamos al corte. En marzo se anunció que sale una novela póstuma de García Márquez. ¿Qué decir? Se llama En agosto nos vemos. Yo tengo un resquemor en general, empiezan a hurgar los cajones, qué sé yo, ¿no? Yo no soy amigo de... Bueno, si de pronto aparece un inédito... Pero vamos a estar muy contentos. A esta altura de la vida, García Márquez ya sabía perfectamente cuáles eran sus obras y no iba a tener a manera de Kafka las cosas escondidas para que aparezca un... Me imagino que no. No, nada de eso, nada de eso. Veremos, Así que veremos. Yo tengo mis sospechas. Veremos.
¿no? Veremos. Pero, gracias a los tres por haber venido, ¿eh? Y acuérdese, al que le interese, está este tema, las cartas del boom, ¿eh? No hablamos nada, pero también salió hace poquito el libro Los genios, del escritor Jaime Bailey, donde imagina las razones de la trompada que le dio Vargas Llosa a García Márquez, y entonces hace una novela con eso. Es positivo que no hayamos hablado de ese señor, positivo, la verdad. Porque eso que ese escritor es una generosidad. Bueno, es de mi parte. Yo lo que pienso es lo siguiente, es muy delicado hacer ficción y poner el nombre de personas reales, ¿no es cierto? Te estás metiendo con la vida y con episodios muy delicados. Bueno, pero es un comerciante. Tiene que vender es entretenida de leer, vamos a decirlo, eso es cierto. Bueno, nos vamos a ir al corte con una sorpresa que tengo, que es hace muchos años, una vez que vino acá Vargas Llosa, habló del boom, así que nos vamos al corte con un fragmentito de esa nota. Y ya volvemos. Gracias a todos. Ahora con los años, con la perspectiva, ¿qué piensa que fue el boom? ¿Qué significó? El boom, pues creo que el boom fue un movimiento que abrió las puertas para la literatura latinoamericana en países, entre lectores que hasta entonces o desconocían o incluso desdeñaban a la literatura latinoamericana. Y eso creo que vale no solo para países extranjeros, sino incluso para lectores de América Latina, que no leían a los latinoamericanos, ¿no? Y creo que a partir del boom pues nació una curiosidad, un interés, un reconocimiento a una literatura rica y que por supuesto era mucho más amplia que lo que era el grupito de autores que se llamaba el boom, ¿no? ¿Quiénes eran estrictamente los autores del boom? Bueno, yo creo que cada crítico tiene su propia lista. Es impresionante, todas cambian. Creo que si uno lee, por ejemplo, a Ángel Rama y a Rodríguez Monegal, dos críticos uruguayos contemporáneos, pues cada uno ya tiene unas listas muy diferentes. Incluso hay un artículo muy divertido, más bien crítico del boom de Ángel Rama, donde él decía que era un club muy exclusivo, ¿no es cierto?, al que cada crítico pues le reconocía 3, 4, 5 miembros. Sí. Pero los miembros fuertes eran García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar. Sí. Pero esa sería una visión muy mezquina, ¿no? Es verdad, yo creo que el boom era la narrativa latinoamericana en general, una narrativa pues que incorporaba a los grandes maestros, digamos, un hombre como Borges, ¿cómo no iba a estar allí dentro de la aunque no hubiera escrito novelas, aunque fuera de una generación se dice anterior, ¿no? Borges es uno de los autores que permitió que luego surgiera el boom. Sin ninguna duda, yo creo que fue el gran pionero de ese reconocimiento a escala mundial de América Latina como una región capaz de producir cultura, es Borges. Bueno, acá tengo en la mano Vivir de viaje, Sara Gallardo. Yo creo que es el tercer o cuarto libro que haces, Lucía, sobre Sara Gallardo, ¿no? Sí. Sí, estoy contenta porque siento que Sara es la interminable Sara, La interminable Sara. Se rescató, gran parte del rescate de Sara Gallardo como escritora se debe a Lucía de Leones, yo tengo que decir. Sí, y a Leopoldo Brizuela, que fue, digamos, quien editó primero su narrativa breve completa, que mi generación la leyó a Sara desde esa narrativa breve completa. El libro de Leopoldo Brizuela. Y bueno, y la parte periodística y de viajera, sí, la trabajé mucho. La trabajaste muchísimo y lo increíble es que siguen saliendo libros. ¿Vos viste? Siguen convocando. Siguen convocando. Es que es un personaje muy interesante, Sara Gallardo. Y faltaba, o sea, yo había recopilado, ¿te acordás que estuvimos en el programa presentando Macaneos? Macaneos, ya eran artículos periodísticos. Eran los de Confirmado. Claro. Y bueno, y faltaba toda una parte que era la Sara viajera. Y Alejandra Laera, que es la que dirige la serie Viajeros del Fondo de Cultura Económica, me dijo... ¿hay algo de Sara en viaje? Y yo le dije, hay un montón. Lo que pasa es mi juego me llamaron. Claro, hay un montón y tengo todo un placar en mi casa lleno. Si querés, lo hacemos. Y me dijo, pero ya me dijo, es el momento Sara. Así que, bueno, rapidito salió el libro con una edición divina del Fondo de Cultura Económica que se arriesgó también a publicarla y quedó contenta. Mariana Rey, le quiero agradecer, que fue mi editora, que, viste, cuando te
Te tratan bien. Te tratan bien y te dan vuelta un poco el libro, así que quedó divino, creo, porque viene otra Sara, ¿no? El público se puede encontrar con la Sara que desde muy jovencita eligió el viaje como forma de vida. Es muy notable si uno ve ese temperamento medio nómade que tenía, sí. Porque impresiona también. Hay algo que a mí siempre me intrigó y aprovecho que estás acá y te pregunto. Sara Gallardo, sus últimos años los pasa en Europa, ¿no es cierto? En Italia. Antes de viajar a Italia, se instala con sus hijos chiquitos en la casa de Mujica Lainez en Córdoba, que es una casa maravillosa, enorme, tiene varias casas, es un predio. Sí. Y le da a Sara, que supongo que estaba pasando un momento difícil. Sí. ¿Podés contar un poco esa historia? Claro. Acá hay un escrito de ella sobre la casa. Sobre los objetos del paraíso. Sí, el paraíso es el nombre de la casa. Nosotros fuimos una vez al paraíso con las cámaras del canal, filmamos toda esa casa. Algún día la vamos a volver a pasar. Es una belleza. Es maravillosa. Es en la cumbre. En Córdoba, en Córdoba. Ella, bueno, tiene unas segundas nupcias con Murena, que es un escritor, con Héctor Murena, y bueno, muere y entra, como podríamos decir, en un estado de tristeza y, bueno, se retira, se quiere ir de Buenos Aires, esa ciudad malvada, como la llamaban los galgos, y Manucho, que era su gran amigo, la aloja en Córdoba, en una de las dependencias del paraíso, ¿no? Claro. Y ella lo cuenta acá en el lo cuenta, en el escrito claro. Que tiene. Estamos es hablando, una casita. Es una casita chica y además ella empezó a hacer de todo, Cristina, o sea, acupuntura, cocinaba, daba talleres literarios, era otra Sara la que se había, o sea, la escritora del País del Humo, que todavía no lo había publicado, la escritora de Isejuaz, se dedicaba a otras cosas y bueno, después de ese tiempo en Córdoba, donde finalmente le da un orden a los cuentos del País del Humo, se va a Barcelona, porque la contrata la editorial Pomer para escribir La Rosa en el Viento, se va con toda su familia. Ese viaje es muy gracioso porque se lleva a una perra, se lleva lavarropas con libros, se lleva a los hijos, se lleva todo eso en un barco, ¿no? En el siglo de los aviones. Y a partir de entonces, estamos hablando de 1978, ya se queda en Europa. ¿Por qué? ¿Por qué se queda Ella decide retirarse al viejo mundo. Pensemos que coincide con los años de la dictadura militar. Igual, Sara no es una exiliada política propiamente dicha. No es que ella tuvo que escaparse del país para salvarse la vida, pero había algo espiritual que la hizo permanecer en Europa y se quedó ahí. Iba y venía a visitar a sus padres, a presentar un libro, pero se radica, bueno, primero en Barcelona, después en Suiza y finalmente en Roma, donde pasa sus últimos años. ¿Muere en Roma? Muere en Buenos Aires en un viaje relámpago que hace a visitar a su familia. Ella era asmática y un descuido, una noche se ahoga y no se llegó a la farmacia más cercana y murió de una manera trágica. Era muy joven. Joven, sí, porque ella nace en el 31 y muere en el 88. Entonces, muere muy joven. Yo me estoy cada vez acercando más a su vida y digo, espero trascenderla, ¿no? Pero digo, ¡qué juventud! ¿Y no vas a escribir la biografía de Sara? Porque no hay biografía de Sara. Vos sabés que hay unas ofertas, las estamos estudiando. Me imagino. Sí, está eso. Hay también una oferta de un documental. Ahora en noviembre la Casa del Bicentenario hace una performance con los textos de Sara. Quiero decir que empieza también a contemporaneizarse, ¿no? A leérsela y a mostrarla con los recursos del presente, y eso creo que a Sara le hubiera encantado. Le hubiera gustado, yo seguramente. Creo que sí. Pero hay tantas autoras que en los últimos años empezaron a rescatar, ¿no es cierto? No se la recordaba tanto a Sara Gallardo. No. Lo mismo pasó con otras, con Elvira Orfé, qué sé yo, con Silvino Campo antes, bueno, con Marta Lynch, con Beatriz Guido, Silvina Burrich, que eran los grandes bestsellers de la época, pero son escritoras que empezaron ahora a recordarse, ¿no? Pensá que en su momento, bueno, vos lo sabés muy bien, porque escribiste esa trilogía, que en su momento estas escritoras habían ocupado la escena pública de manera inédita. Te hablo de los fines de los 50, pero 60. Sobre todo estas tres las tres olvidadas. Que sin embargo no entraron en el boom. Pero ¿no? Para nada. No entraron, no hubo mujeres en el boom, fue un movimiento muy... Bueno. Pero para nada, hoy que hablamos del boom. Yo pensaba... Es otra historia, es otra cosa. Claro.
es otra cosa. Es otra cosa, pero sí. de todas maneras tuvieron un gran éxito y Sara Gallardo por ahí no tuvo tanto, pero también lo tuvo. En su momento lo tuvo, después, bueno, pasó por un proceso de olvido. Pero me intriga mucho, por eso te decía lo de la biografía, el personaje, Sara. Sí, tenemos ganas, Cristina. Te voy a hacer un par de parece preguntas para que me ayudes a pensarlo. Sí, porque hay muchas facetas que uno muchas. Está la viajera, hay una faceta de Sara que a mí me interesa muchísimo, que está así como nombrada, pero que no se la trabajó, que es la de la Sara religiosa. Ella quería ser monja, ¿vos podés creer? Era una familia muy católica. Era una familia muy católica, claro. Sin embargo ella escribe una primera novela donde pone el aborto como tema, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo se llama esa novela? Enero. La primera novela de Sara Gallardo, que es buenísima y era buenísima. Muy joven. Ella era muy joven, era tenía madre. 20 años. Sí, 25 más o menos. Años, sí. Y bueno, María Elena Walsh, María Rosa Oliver, Sábato, le dan un gran espaldarazo sí. a esa novela. Lo que creo que este libro trae, además de sus viajes que son divertidísimos y algunos son trágicos también, es que permite ponerla a Sara en otra tradición, ¿no? O sea, la tradición de la escritora ya está, la periodista y la viajera, ¿no? Los viajeros fueron fundamentales para la fundación de la literatura argentina. Pero por supuesto. Y las viajeras también, entonces creo que Sara se recoloca de nuevo en el campo y aparece con esta imagen. Ella hace un viaje iniciático a Europa con unos tíos, ¿no? Claro, como una hija de familia acomodada, pero que no tenían tanta plata, porque una cosa es tener la clase, otra cosa es tener dinero. Ella ¿no? sufrió bastante la falta de dinero a lo largo de la vida, ¿no? En uno de los libros que recogimos sus notas periodísticas, a mí me interesó mucho, no decirlo proletaria, pero trabajadora de la palabra seguro, y tenía que pagar las cuentas. Por eso. Sí, en 1949 hace el primer viaje a Europa con sus tíos y su prima Beatriz Gallardo, y se va 3 meses a Europa y vuelve como alucinada, ¿no? No vuelve mareada como volvían los hijos de los estancieros en la literatura, que volvían con el spleen o melancólicos. Ella vuelve fascinada. Bueno, es otra época. Es también. otra época, Sí. Es otra época, y a partir de ahí la profesión la lleva de viaje. Claro, también. son muchas notas afuera mandadas por las revistas. Todo el tiempo. Y después la invitan a Cuba. Eran Cristina, épocas que los periodistas viajaban. Los periodistas viajaban porque iban como corresponsales, iban al lugar de los hechos, ¿no? Que te contaba que uno de los viajes que hace es a Cuba, que la invitan a festejar el primer año de la Revolución y conoce Mira, al hoy Che. que hablábamos. Por eso estaba escuchando y dije, le voy a contar. Es una de las pocas invitadas. Sí, lo leí, está acá en el libro. Y bueno, se fascina con la Revolución. Después, por supuesto, es lo que no. decía Batista y también Josefina. En un principio todo el mundo se fascinó con la y era un clima de utopización, Claro. nacida en Latinoamérica, con esa sede que era una isla, ¿no? Y este comandante que era argentino, ¿no? ¿Qué te Entonces, parece? Y buen mozo. Y buen encima. mozo, bueno, sí, claro, imposible no estar contenta ahí. Y después hay notas también en Nueva York, en un montón de lugares. Y termina con esto que decían en la última parte, viajes por Argentina. Claro. Que son muy interesantes, también hay muchos. Y el viaje a Córdoba y la casa de Manucho. Hay una nota que escribe Luisa Valenzuela. Sí. Que viaja a Córdoba a entrevistar a Manucho, y la entrevista a ella también en esta casita donde vivía, ¿no? Esa nota es hermosa porque Ella es muy linda. Es sí. muy linda. Y también está el viaje a Salta que hace, Sí, donde claro. conoce a Ise Juaz, que es el gran personaje que le va a dar la materia para su novela experimental. Bueno, me tengo que ir al corte. Dale, Acuérdense que se llama Vivir de Viaje, de Lucía de Leones. Gracias, como siempre. Y esperamos la biografía. Vamos por la biografía, entonces. Me trajo también Los Oficios, su libro anterior, y hay otro anterior que Macaneos, se llama de Winograd. Eso es. Aprovechamos para saludar a Paula Pico Estrada, entonces también. No? La hija de Sara Gallardo. Gracias, Gracias a vos. Enseguida volvemos. Último bloque del programa, vamos a hablar un poco de arte. Está Marina Oibín con nosotros, como siempre. Bienvenida, Marina. Muchas gracias, Cristina. Bueno, un pantallazo por las cosas que están pasando en estos días, porque está pasando mucho
como siempre, ¿no? Sí, prolífico. Se inauguró el Salón Nacional. Sí, y esta vez fue récord histórico en la cantidad de obras que se presentaron. Desde 1911 nunca se habían presentado más de 3.000 obras, se seleccionaron 212, se pueden ver en el CCK. Espera, 3.000 se presentaron. Sí, y de todo el país, muy federal. ¿Y ganaron 200 y pico? 212 fueron las seleccionadas y hay distintas categorías. Los 3 primeros premios se pueden ver en el CCK y también las obras seleccionadas en el Centro Cultural Borges. Ajá. Están repartidas en estas 2 sedes. Claro. En el CCK, por ejemplo, el primer premio, que es de 1.500.000 pesos, fue para la obra de Marcela Cabuti, que hizo una performance donde ella puso en movimiento una piedra movediza que no tenía oscilaciones desde hace media década. Ajá. Y hace una performance en Balcarce, en un sitio que es histórico, muy antiguo, y con cerámicas. Ese fue el primer premio. El segundo premio fue para un colectivo de Santiago del Estero, está muy representado, es muy federal. Muy federal. Ellos se llama el colectivo Osobuco, presentó una virgen sudaca hecha con textiles, tiene exvotos, con collage, bueno, muy interesante. Eso está en el CCK. Eso está en el CCK y ellos son docentes y artistas, eso también es interesante. Sí. Y el tercer premio, que es para Ángeles Ceruti. Ella hizo un holograma y también trabajó con grafitos y piensa que es un tema que está muy presente, como nuevas formas de vida, nunca antes conocidas. Está muy presente eso. Sí, en este salón, imaginar un futuro y a pesar de que, bueno, es un salón, se reciben obras de disímiles, sí. Hay un núcleo que las une, que es ese, ¿no? Marina, sí. Y está el premio a la trayectoria también, los premios a la trayectoria, pero están en Bellas Artes. En el Bellas Artes, sí, son 9 artistas que han ganado, sí. Entre ellos tenemos a Pedro Roth, a Mónica Millán, sí. A Alberto Goldenstein, que reciben un estipendio que equivale a 5 jubilaciones. Claro, es de por vida. Es vitalicio, y las obras quedan en el museo. Son 8 artistas, así que se puede ver en el Museo Nacional de Bellas Artes. Está en este momento en exposición. Sí, está en exposición. El que está exponiendo también es Yuyo Noé. ¿Cuántos años tiene Yuyo Noé? Yuyo tiene 90. Es el festejo, el festejo de los 90. Esta muestra en el Museo Mar, tan hermoso. El Museo Mar, que además cumple 10 años ya el Museo Mar, el de Mar del Plata. Y son instalaciones. Son una serie de instalaciones. Él las empezó a hacer estas instalaciones en los años 60. Primero las hizo en Buenos Aires, después en Nueva York. Hay muchas que no se pudo traer. Mira. Porque son, digamos, la instalación sale del cuadro tradicional, son bastidores que agarran el espacio. Y lo que me comentaba, yo le pregunté, hablé la semana pasada con Yuyo, le preguntaba cuál es el vínculo de esto con su concepto clave, el que le lleva toda una vida de investigación, que es el caos. Y me decía que está muy vinculado porque él empezó a hacer estas instalaciones cuando se hablaba de la obra como una pieza única, indisoluble. Y justamente estos quiebres visuales, ¿no?, que él hace son a contrapelo de esa teoría y tienen que ver con esta concepción suya del caos, que para él no es anomia o desorden, sino que es el movimiento continuo. Sin ¿no? duda. Acá estuvo una vez explicando qué es el caos y lo explicó muy bien. El que lo quiera ver, búsquelo en YouTube porque ahí lo tenemos. Sí, aparte Yuyo es maestro de artista, teórico. Yo no sé si sigue, pero hace cosa de un mes yo vi una exposición en el Paseo de las Artes del Hotel Duo, ahí en Recoleta, sobre Avenida Alvear. Sí. Hay una muestra de Yuyo Noé. Ya terminó. Sí, esa terminó. No vaya entonces. Suerte que Marina está al tanto. Yo la vi hace cosa de un mes, preciosa también la muestra. Sigue trabajando constantemente. Creo que anunció otro libro. Me dijo que su último texto está en revisión ya para publicarse en breve el año que viene y ya está trabajando, me dijo, tuvo otro pedido editorial y ya está escribiendo otro texto. Otro más. Sí. Es imparable. Sí. Bueno, hablando de textos, me trajiste un libro acá, Eduardo Gil, El Borda. Sí, ¿sabés que es un libro que se va a presentar ahora en noviembre, el 11 de noviembre, en la Feria Felifa? ¿Qué es la Feria Felifa? Es una feria de arte impreso y van a presentar este nuevo libro. ¿Dónde es esa feria, sabés? Se hace en la Ex-ESMA. Ah, en la Ex-ESMA. Ahí se hace, sí. Y en esta oportunidad. Ahí tenemos fotos de este fotógrafo
en el Borda. Sí. Contá un poquito quién es Eduardo Gil. Eduardo Gil estuvo trabajando, él empezó a dar una serie de talleres en el Borda y a partir de eso con los internos empezó a sacar fotos. Bueno, el fotógrafo empezó a tomar fotos hasta que en un momento cuenta que lo llamó el director del Borda. Él pensó que no iba a poder continuar, esto empezó en el 82, en la dictadura, y el director le planteó que quería una serie de fotos que ilustraran un poco el edificio porque iban a hacer unos cambios en la infraestructura, bueno, un registro. Él le pide la posibilidad de que lo dejen transitar por todos lados porque hasta ese momento le costaba mucho. Le da este permiso y empieza una serie de fotos impresionantes, sacó miles de fotografías. Además, que bien impreso está este libro. Ese libro es una joya. ¿Y sabés qué ¿Salió ahora este libro? Salió ahora y solo se conocían unas 30 fotos de las 100 que incluye este libro. Sí. Él empieza a tomar fotos en distintos sitios, desde la lavandería del Borda hasta los cuartos, y se propuso que no fueran fotos típicas manicomiales, dice él. Quería salir de esa estructura. Claro. Y empieza, bueno, a tomar distintos personajes y realmente me parece que logra eso, porque si vos no sabés qué es el Borda, son personajes inquietantes, pero que están en el límite, que es difícil. Él también los acompaña en las salidas que hacían, por ejemplo, iban mucho a la República de los Niños, al Parque Pereira de Iraola, bueno, toma las fotografías allí también, hay unas fotos, por ejemplo, del Mariscal, que es un militar, porque hay una sección, yo no sabía, una sección militar en ese momento. Había dentro del Borda. Este personaje se construía sus propios trajes Porque vos me decís que son de los últimos años de la dictadura estas fotos. Fue desde el 82 al 85. Y nunca se expusieron, se van a exponer ahora. Es la primera vez que se publica el libro, porque él también tenía la idea, y hay miles de fotos que tomó que no las va a mostrar, como que hace una selección muy minuciosa para no caer en eso de la foto típica manicomial. Por supuesto, por supuesto. ¿Y esto entonces cuándo se va a poder ver? A partir de... El libro va a estar en venta, ya está a la venta, y va a estar presentado el 11 de noviembre en Felifa, en la Feria de Arte. Feria Felifa, acordémonos. Es nueva esa feria. ¿Cuántas ferias hay? Sí, hay un montón. Sí. Esta es nueva, Felifa. Sí, es reciente, joven. Feria joven. Sí. Vos no parás, ¿eh? No paré. Te fuiste otra vez a Estambul, volviste. No te creas que no lo sé. Te voy a contar todo. Bueno, la próxima vez, porque ahora nos despedimos, se acabó el programa. Gracias, Marina. Gracias a vos, Cristina. Bueno, nos vemos entonces el sábado que viene. Buena semana para todos. Chao.